Te aseguro que nunca has visto un motor como este. ¿Ya captaste qué es? Es un motor de combustión interna, sin combustión, hecho con materiales comunes y toda una experiencia de disfrute visual o hasta educativo. Inyectadora y taladro. Toda una idea sorprendente. Sí, con inyectadoras o jeringas crearemos un motor de 8 cilindros en V o en V. Que lo decida la geografía. Sí, te adelanto que los puristas, y además tendrán razón, van a comentar que este motor es a la inversa de la realidad. Pero no te compliques, quizá alguno con buena voluntad te comente en los comentarios la razón para esto. Vamos por partes, ya viste de dónde salió el pistón, y esto se llama biela. Y así va a proseguir el resto de este video, descubriendo partes y técnicas para hacerlas. Estas plantillas que ves, te vas a dar cuenta de que son 8, una por cilindro. Serán parte de algo misterioso llamado el cigüeñal, pero primero, ASRM sonoro y ASRM visual. Y no es que necesites ser experto en motores para disfrutar de este video, yo tampoco lo soy. Quizá te suene extraña la palabra cigüeñal. No soy experto, pero sí te puedo decir de memoria que un cigüeñal o cigüeñal es un eje acodado, con codos y contrapesos presente en ciertas máquinas, que aplicando el principio del mecanismo de biela-manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular, uniforme y viceversa. Eso bueno, en mis propias palabras. Si has visto programas de animales, sabrás que independientemente de la especie, todos los bebés se ven hermosos. Y hay veces que tienes hasta oportunidad de ver el nacimiento, el milagro de la vida. ¿Y por qué lo digo? ¿Pertenece esto a otro video? No, es que estás viendo el nacimiento de un cigüeñalito. A ver, cigüeñalito, di. Papá. Pa. Sigamos con el proceso porque todo esto evidentemente es un montón de piezas que trabajan en conjunto. Así que toca montar pistones. Sí, ya sé en qué pensaste, en la Copa Pistón. Lo sé porque igual que yo consideras que Cars es una de las mejores películas de la historia. Y aquí lo tienes, cigüeñal y pistones, están al revés, ya verás. Pero por supuesto que aún no tenemos motor. Más piezas, vamos a darle estructura a esto. ¿Viste que están al revés? Me refería a que el cigüeñal queda en la parte de abajo. Ahora llega el momento del taque o taquetes. Y como te dije, no soy experto en motores, pero la explicación más simple que me viene a la cabeza es: en realidad un taque es un empujador, es decir, el mecanismo encargado de trasladar el movimiento vertical de las levas hasta las válvulas y eliminar el movimiento horizontal en las cabezas de las válvulas. O algo más o menos así. Disculpa si suena un poco informal o impreciso. Es de memoria. Bien, tenemos cigüeñal, tenemos pistones, tenemos taque. Taque. Es hora de volver a la naturaleza porque toca hacernos un árbol. O mejor dos. Damas y caballeros, hace su entrada el árbol de levas. Claro, es metafórico por su aspecto visual, puedes considerarlo como un árbol cuyo fruto son levas, que son esas como palitas. Ah, ya lo sé, palitas es una definición demasiado formal. Ok, te voy a dar en mis propias palabras qué es el árbol de levas. Mecánicamente el árbol de levas es una barra o eje de rotación que incorpora unas palas o levas que son las encargadas de accionar la apertura y cierre de las válvulas. O algo más o menos así. ¿Esto de la izquierda qué es? ¿Qué es? Es el pedal. Y esto que conectamos ahora dilo tú, al cigüeñal. Lo dijiste bien. ¿Qué es? Claro, un destornillador eléctrico. Y es lo que nos va a permitir que este motor a combustión interna sin combustión, porque se quemaría todo, pueda presentarnos su funcionamiento. Y ahí lo tienes en acción. Motor de combustión interna sin combustión. 8 cilindros en V o en V, que lo diga la geografía. Pistones de inyectadora o jeringa, también lo decide la geografía. Y definitivamente un proyecto espectacular. Acelera, acelera, vamos, recorre la carretera federal 45 de un extremo a otro, México de punta a punta, bueno, ok, la mitad. Y si eres más de videos que de motores, pues vuelve a ver este, aquí hay una edición increíble.